con eso de himnarios, ni himnarios tenemos. Ok, abran sus Biblias en el Salmo capítulo 63. Como mencioné, es uno de los grandes salmos conocidos, por lo menos en Latinoamérica es muy conocido por el himno, el salmo que se canta, que es Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Entonces, muy conocido este hermoso canción, este himno. Lo hemos cantado, este salmo, por décadas en Latinoamérica, y la verdad es que es hermoso. Y la situación es que lo cantamos, pero muchas veces no ponemos atención a lo que está diciendo. Lo cantamos, es hermosa su letra, pero no ponemos atención. La idea principal de este salmo como tal es confiar y adorar y recordar a Dios en circunstancias difíciles. Otra vez, la idea de todo el Salmo 63 es confiar, adorar y recordar a Dios en circunstancias difíciles. Vamos a hablar un poco del trasfondo de este salmo. Este salmo, obviamente, es un salmo de David, y como ustedes pueden ver en la parte de arriba del versículo 1, dice el músico principal Agedutún, salmo de David. Muy bien, salmo de David. Perdón, no, ese es el 63, me equivoqué. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá, ahí es. Entonces, David cuando estaba en el desierto de Judá. Había un asunto. Hubo dos instancias realmente cuando David sale hacia el desierto de Judá. La primera vez es en 1 de Samuel capítulo 23, cuando él está huyendo de Saúl. Y la segunda vez que vemos que David regresa al desierto de Judá es cuando hay la rebelión con su hijo Absalón. Eso lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 15. Entonces, en 1 de Samuel 23 vemos cuando él huye al desierto de Judá porque lo está persiguiendo Saúl, y en 2 de Samuel 15 bajo Absalón. Entonces, en realidad no sabemos cuál de los dos es. Si está hablando del tiempo cuando estaba huyendo de Saúl, o si es el tiempo que estaba huyendo de Absalón. En lo personal, y esto es algo muy mío, yo considero, posiblemente esté equivocado, pero yo considero que él estaba en este momento huyendo de Absalón. La razón por la cual yo considero que estaba huyendo de Absalón es por lo que nosotros leemos en el versículo 11. David, el rey, se refiere a él mismo como rey. Observemos 63:11, pero el rey, o sea, él está hablando él mismo en ¿qué es? ¿Tercera persona? ¿Sí, no? Ok, pero el rey se alegrará en Dios, hablando de él mismo, será alabado cualquiera que jura por él. Entonces, él está haciendo referencia a su propia persona como rey. Entonces, obviamente, cuando Saúl estaba buscándolo, Saúl era el rey, no David. Aunque llegó el momento en que Samuel sí lo ungió como rey, como tal, pero no era de forma oficial delante del pueblo como un rey. Entonces, porque él se llama a sí mismo en tercera persona, pero el rey se alegrará en Dios, considero entonces que es bajo el tiempo de Absalón. Pero nuevamente no lo puedo comprobar, esto es algo muy mío. Pero vamos a continuar. Vamos a empezar, hermanos, entonces con una oración, porque creo que no hemos orado. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias porque nos has permitido, Señor Padre, estar aquí congregándonos como familia, alabando, glorificando tu nombre, aprendiendo tu palabra, alabándote, Señor, con nuestros cantos, con nuestras ofrendas, con nuestra adoración,
hacia tu santo y bendito nombre, Señor, y a tus quién eres, Señor, tus atributos. Gracias, Señor, le damos porque usted es no solamente el creador del universo, sino el sustentador de ella, el creador de la vida, el sustentador de la vida, el proveedor de la vida, tanto física como espiritual. Y te damos gracias, Señor, por esa salvación, la cual nos une en tu Hijo Jesucristo. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios, te agradecemos por todo, Señor Padre. Amén. Muy bien. Durante este tiempo que estaba pasando David en el desierto, obviamente es una circunstancia muy difícil para él. Yo no sé si ustedes han estado en algún desierto en algún momento de su vida, pero la verdad es que sí son, aunque muy hermosos los desiertos, sí son miserables. No hay nada. No hay agua, a menos de que te quieras comer un lagartijo y a ver si lo agarras para comértelo. No hay comida. Aquí en México tienen nopales los desiertos, posiblemente de ahí puedas comer y subsistir. Pero realmente es muy difícil la vida en un lugar desértico. Entonces, desde el versículo 1 y 2, nosotros podemos ver, que él se encuentra en una situación muy fea. Dice, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Él se encuentra en un lugar árido, seco, sin sustento. Y de hecho eso es algo muy interesante en este salmo, porque hay un contraste entre el alimento físico y el alimento espiritual. Y lo que David está diciendo es que aunque él se encuentra en una situación muy fea, en realidad él no está interesado por el alimento físico, no está tan interesado tampoco por si hay agua o no hay agua. Su anhelo, su deseo es buscar a Dios. Él está deseando a Dios. Ese es su anhelo. Dice, te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Ciertamente, palabras inspiradas en las cualidades del desierto seco en el que se encontraba, ¿no? Pero una cosa que tenemos que es muy notorio, y lo hemos visto en otros salmos también, no es el único, que cuando él se encuentra alejado de Jerusalén, lo primero que anhela es ¿qué? Estar donde está el tabernáculo. En varios salmos anteriormente, nosotros hemos leído en ocasiones donde él está en la parte norte del país, la parte, alejado del templo, del tabernáculo, perdón, y él anhela estar ahí. Dice, Señor, es que allá está tu tabernáculo, yo quisiera poder estar ahí en presencia tuya delante del tabernáculo. Y en esta ocasión no es la excepción. Él se encuentra en el desierto de Judá, en la parte sur, y alejado, del tabernáculo de Dios, y él siente un hambre, un anhelo por ese alimento espiritual. Él reconoció su necesidad de alimento espiritual, del pan de vida, del agua de vida. Este anhelo, este deseo que él tiene es grande. Incluye todo su ser. Incluye espíritu, alma y cuerpo. Pero le pone mucho énfasis a lo que es su alma, el anhelo de su corazón. Vamos a verlo en versículo 1. Él dice que su alma tiene el anhelo. En el versículo 5 también, porque tú, oh Dios, el versículo 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con los labios de tu júbilo te lavará mi boca. Y luego lo vemos nuevamente en el versículo 8. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Realmente su corazón, el deseo de todo su ser
es alabar a Dios, es estar con un estudio de la persona de Dios. Ahora usted dirá, bueno, ¿cómo que estudio si él no tenía la Biblia? Bueno, tenía porciones, obviamente, del Antiguo Testamento, no tenía el Nuevo Testamento, obviamente, no tenía la palabra inspirada completa, pero tenía lo que Dios le había dado. Y él decía, es que yo quiero seguir estudiando en tu tabernáculo. Y bueno, ese era su deseo. Él quería la presencia de Dios en su vida. También lo podemos ver en el Salmo capítulo 42, algo muy similar, de hecho, son casi las mismas palabras. Vamos a verlo. Salmo capítulo 42, versículo 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pues ese es uno. Este es uno de los lugares donde podemos ver que él estaba alejado del templo y lo que él quiere hacer es estar en el tabernáculo nuevamente. Él quiere ir allá y estar en la presencia. Entonces es casi lo mismo lo que estamos viendo aquí en el Salmo capítulo 63. Y la realidad es que de la misma manera en que son satisfechos nuestras necesidades físicas por medio de la creación de Dios, de esa misma manera, y es la única manera que tenemos satisfechas nuestras necesidades físicas. Sí, yo sé que es obvio, pero muchas veces no lo pensamos. Todo es creación de Dios, y mis necesidades físicas son satisfechas a causa de la creación de Dios, porque Él es el que lo provee, porque Él es el sustentador. Entonces, últimamente, todas mis necesidades físicas son dadas por Él, porque Él ha sido misericordioso y lleno de gracia para con nosotros. Pero así como nuestras necesidades físicas están satisfechas en su creación por Él, así también nuestras necesidades espirituales son únicamente saciadas por Él, por Cristo Jesús. Nadie más nos trae la satisfacción ni de lo físico ni de... El problema es de que cuando pensamos en lo físico, tantas veces, la mayoría, no consideramos, no le damos el crédito a Dios por lo que Él hace. Pero en lo espiritual es lo mismo. El único que puede traer satisfacción a la necesidad de mi alma, de mi espíritu, es Cristo Jesús. Vamos a ver Hebreos, capítulo 5. Versículo 14. La palabra de nuestro Señor dice lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento para nosotros es el conocimiento de su persona, el conocimiento de quién es Él, el conocimiento de quién soy yo. ¿Y quién es Él para mí, un pecador? Ciertamente nos dice la palabra de Dios que crezcamos en el conocimiento. Eso lo dice 1 Pedro, 2 Pedro 3:18, me parece. Que crezcamos en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ese es nuestro alimento. ¿Y cómo es que pues es mi alimento? Bueno, pues simplemente dicho, nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que Él era el pan de vida y que Él era el agua de vida. 2 de Pedro 3:18, gracias. Sí, en Juan 6 se nos dice que Él es el pan de vida y el agua de vida. Y es el agua de vida que es dado por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos versículos. El Evangelio de Juan.
Juan capítulo 7 y versículo 37. La palabra de nuestro Señor dice lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es el agua de vida. Él es el pan de vida. Nadie más satisface nuestras necesidades espirituales más que la persona de Cristo Jesús. Por último, vamos a ver Mateo capítulo 5 y versículo 6. Mateo 5, 6 me dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. David estaba buscando ser saciado no físicamente en el desierto, sino espiritualmente en el desierto. Cuando sus circunstancias estaban lo peor de lo peor de lo peor, él se aferró a la única persona que podía haberle traído satisfacción: Cristo Jesús, Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo fue que David adquirió tan gran apetito por Dios? ¿Cómo es que él adquirió tan gran apetito por Dios? Bueno, es a causa de la adoración, es a causa de la práctica de la adoración de Dios en el santuario. Quiero que pongan atención al versículo 2, 63:2 de nuestra lectura, Salmo 63:2. Dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Entonces, él está diciendo: Señor Dios, yo quiero que manifiestes ante mí tu poder y tu gloria aquí en el desierto. Que aquí me manifiestes tu gloria y tu majestad aquí en el desierto, así como yo lo he observado dentro del tabernáculo. Explico. A muchas personas tenemos que entender que David no era levita y él tenía prohibido, obviamente, entrar al lugar santo y el lugar santísimo. Solamente los sacerdotes levitas, ni siquiera el rey podía entrar. ¿Okay? Pero el asunto es de que él podía llegar hasta el atrio y él sabía de todos los muebles que se encontraban, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, y él entendía cómo es que estaba hecho el tabernáculo, con qué materiales, y qué es lo que estos materiales representaban. Él veía los postes de oro y él comprendía que ese oro tipificaba la divinidad de Cristo Jesús. Él volteaba a ver las piezas de plata y comprendía que la plata implicaba o significaba la redención de Cristo Jesús. Él veía los metales, los materiales hechos de bronce, y él entendía que eso tipificaba la justicia perfecta de Cristo Jesús. Él podía ver los mantos blancos de lino fino y él sabía que eso tipificaba la pureza de Cristo Jesús. Él podía ver la madera de acacia de la cual estaba hecha el altar de sacrificio y otras cosas. Y esa madera de acacia representaba la humanidad de Cristo Jesús. Entonces, David analizaba todas estas cosas dentro del templo y las estudiaba y comprendía lo que éstas tipificaban o lo que simbolizaban. Posiblemente no lo entendía del todo, como nosotros lo podemos entender hoy a causa del Nuevo Testamento, porque él no tenía el Nuevo. Pero él tenía una comprensión que las cosas dentro del tabernáculo le explicaban quién es Dios. Entonces él iba al tabernáculo, observaba todas estas tipificaciones con los muebles y él comprendía y podía él analizar teológicamente por lo que estaba viendo en representación física,
podía comprender quién era Dios. Y él ahora en el desierto, él no tiene la oportunidad de ver un tabernáculo. El tabernáculo no estaba ahí con él. Ni siquiera tenía un sacerdote levita que levantara un sacrificio para él. Pero una cosa que él estaba pidiendo es que se le manifestara ese mismo entendimiento de la gloria de Dios en el desierto, así como lo que él había experimentado toda su vida, o por muchos años, no toda su vida, pero por muchos años, en el tabernáculo. Muy bien. Bueno, vamos a ver Salmos capítulo 27. Salmo 27 y versículo 4. Salmo 27, 4 nos dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cómo podía él ver la hermosura de Jehová? Si a él no podía entrar al lugar santísimo para ver la gloria Shekinah, no podía. ¿Cómo podía él ir e inquirir en el templo? Pues iba al templo y veía el altar de bronce y entendía la justicia de Dios. Iba al templo y veía la plata y entendía la redención de Dios y la contemplaba. Por último, también hablando del mismo tema, Salmo capítulo 84 y versículo 1 y 2. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y era hasta, no podía entrar más allá de los atrios. Entonces él llegaba y como miembro de la tribu de Judá, pues él no podía entrar al lugar santo ni santísimo, pero podía llegar a los atrios y observar lo que esto implicaba en cuestión o en relación a la persona de Cristo Jesús y a Dios Padre. Bien. Vamos a avanzar. Los siguientes versículos, es decir, los versículos 3 al 5, vamos a ver que ahora comienza a adorar a Dios. Primero vemos que él desea o anhela a Dios. Mi alma tiene sed de ti. Y ahora él empieza a adorar a Dios. Versículos 3 al 5. Porque mejor, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Muy interesante todo esto, ¿eh? Y con los labios de júbilo te alabará mi boca. Entonces estamos viendo mucho acerca de adoración. Yo te voy a adorar, te voy a alabar, pero el asunto es de que normalmente cuando uno alababa o adoraba en el tabernáculo, pues uno tenía algo que sacrificar. Uno tenía algún cabrito para sacrificar. Si eras pobre, pues podías dar algún tortolito, alguna palomita, pero siempre dabas algo para sacrificar delante del Señor en el tabernáculo. Sin embargo, él llega a adorar y no tiene que sacrificar. Y aunque tuviera algo que sacrificar, no podría él llenar los requisitos oficiales de sacrificio en ese momento, porque no tenía un sacerdote levita con él. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo único que él puede sacrificar? La idea de levantar las manos, que yo sé que hay muchas iglesias pentes que hacen eso, muchas iglesias carismáticas, que cuando están en la iglesia, es más, también los bautistas, he visto muchos bautistas también, especialmente de la convención, que cuando están cantando o algo, levantan las manos y están levantando las manos, y cantan y cantan y cantan con las manos arriba. Lo que ellos están haciendo lo sacan completamente fuera de contexto, pero va.
Ellos lo sacan principalmente de 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 8. Si nosotros vamos a 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 8, nosotros vemos que dice de la siguiente manera: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahí la palabra clave es oren. El levantar las manos en el aire hacia Dios en manos santas. En realidad, bueno, había muchas cosas culturales alrededor de eso. Pero en el caso de David, y aquí lo que estamos viendo en 1 Timoteo 2:8, es un sacrificio no animal, sino que es un sacrificio de oración. No es un sacrificio de emoción, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a alguna iglesia que practica eso y tú ves a los hermanos que están haciendo, ¡oh!, están levantando emoción, no están levantando sus manos en oración. ¿Okay? Entonces, cuando ellos levantan sus manos en los himnos por cuestiones emocionales, en realidad están haciendo absolutamente nada. No hay nada de valor de ningún tipo al levantar tus manos en esa forma. A menos de que tú estés levantando tus manos en sacrificio de oración. Es decir, te estás poniendo en los pies, estás de rodillas levantando las manos porque estás en una oración, de un sacrificio de oración en olor fragante hacia Él. Entonces, esto era lo único que tenía David. David no podía, porque no estaba donde estaba el tabernáculo, pues él no podía llevar a cabo un sacrificio oficial. Él no tenía un sacerdote con él que le ayudara. Él estaba en un desierto. No tenía carne ni siquiera para alimentarse él físicamente, mucho menos para andar haciendo sacrificios. Entonces el único sacrificio en alabanza y adoración que él tenía era levantar sus oraciones, levantando las manos que él tenía. Es que él se estaba postrando con las manos hacia el cielo en oración. Esto es lo que implicaba y lo que implica hasta el día de hoy levantar las manos santas. Entonces, cuando ustedes vean iglesias que hacen esto, mis hermanos, si ustedes quieren participar, pues es como ir a un concierto de Bad Bunny o algo así, ¿no? Pero si quieres que realmente tenga un significado espiritual, levantas las manos en sacrificio a causa de la oración que estás levantando hacia Dios. Okay. Vamos a ver otros versículos que hablan de lo mismo. Digo, para que no se queden nada más con un solo versículo. Números, capítulo 6. Vámonos rápidamente. Números, capítulo 6, versículos 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré mi nombre. No, ¿qué está pasando? Y bendeciré sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. No, les pido disculpas, pero me he equivocado de sección. Esto no era lo que yo quería leer. Pero bueno, les pido disculpas con ese. Vamos a ver otro, a ver si este sí. Salmo 141. Es que tengo varios versículos. A ver, vamos a ver si este sí. Salmo 141, versículo 2. Sí. Ahora sí, esto tiene que ver con eso mismo. 141, 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, es decir, en olor fragante. Esto era parte del levantamiento de manos santas. El don de mis manos, ahí dice, como la ofrenda de la tarde. Wow.
Wow. Entonces, cuando hay levantamiento de manos es por cuestión de sacrificio de oración. Es un holocausto a Dios en olor fragante. Eso es levantar las manos santas. Muy bien, continuamos. Versículo 5 de nuestra lectura. Nuevamente, Salmo capítulo 63, versículo 5. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, hablando de, obviamente, su satisfacción espiritual en Cristo Jesús. Y dice, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Ahora, una cosa interesantísima de este versículo 5 es que él está hablando de el meollo. ¿Quién sabe qué es el meollo? Siempre nosotros decimos, voy a llegar al meollo del asunto. ¿Pero qué significa eso? Pues la palabra meollo como tal es la médula ósea. Algunas personas aquí en México lo conocen como el taco de tuétano, ¿sí? Entonces, él está diciendo que él se está satisfaciendo en Dios de sus delicias. Se está echando un taco de tuétano, se está echando la carne gorda, gruesa. Y una cosa es que ese tipo de alimento, la médula o el meollo, el tuétano, la grasita, era considerado alimentos de los ricos. ¿Sí? Era alimento rico, era alimento fino. ¿Okay? Entonces, él está diciendo, yo me estoy alimentando de lo más fino, de lo más fino, de lo más fino. Las delicadezas, las delicias de mi Señor Dios, de eso me estoy llenando y satisfaciendo. Tanto así que el meollo, imagínense nada más, yo no sabía esto hasta que hice este estudio, el meollo, el tuétano y la grosura, es decir, carne con gordo, ¿okay? Era prohibido para los levitas comer. ¿Okay? Y él está diciendo, yo estoy alimentado tan finamente que estoy alimentándome de algo tan rico que hasta está prohibido para los mismos sacerdotes consumir de lo que Dios me está dando. Así de bendecido soy. Pero vamos a ver eso que no podían ellos comer. Levítico capítulo 3. Sí, esto se me hizo interesante, nunca lo había yo comprendido así. Levítico número 3, capítulo número 3, versículos 16 y 17. Dicen los versículos, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová, toda la grosura es de Jehová. Es decir, porque era la delicia de la carne, le pertenecía a Dios únicamente, los levitas no podían tomarlo. Dice el versículo 17, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Entonces, los sacerdotes tenían que comer esa dieta kosher, no podían ni siquiera comer gordo. No, porque el grosor, la gordura, todo eso era fino, el tuétano, y únicamente le pertenecía a Dios en sacrificio y obviamente a los ricos. Y él está diciendo, David, yo estoy consumiendo de ese meollo, yo estoy consumiendo de ese tuétano tan rico, estoy probando las grosuras de Dios, tan delicioso. Dios ha sido misericordioso conmigo porque ni siquiera a los levitas les permite este consumo. Él estaba teniendo un tiempo muy especial en el desierto con Dios. Él estaba teniendo un tiempo muy especial en el desierto, satisfaciendo sus necesidades espirituales a pesar de que se encontraba alejado del tabernáculo. Ay, hermanos, si esto sigue. Ok. Creo que no vamos a alcanzar a terminar, pero vamos a dejarlo aquí en esta noche, hermanos, por cuestión de tiempo. Nada más llegamos hasta el versículo 5, todavía falta el versículo, pues, los demás del 6 al 11.
La siguiente semana vamos a ver a él recordando a Dios. Primero vemos que él busca a Dios, anhela, tiene hambre de Dios. Después lo segundo que nosotros vimos es que él adora a Dios. Y la próxima semana vamos a ver que él recuerda a Dios. Vamos a ser guiados en terminar en oración en esta noche para continuar nuestro servicio. Señor Padre, le damos gracias porque nos ha permitido llegar hasta este punto en nuestro estudio en esta noche. Gracias, Señor, porque usted está con nosotros, con sus elegidos, con los suyos. No nos deja, no nos desampara. Usted, su presencia está con nosotros siempre, siendo que el Espíritu Santo mora en el corazón de cada uno de sus hijos. Señor, gracias por su permanencia. Le pedimos, Señor, también que nosotros, al igual que como lo fue David, encontremos satisfacción espiritual únicamente en su persona, que no la busquemos en nada más, porque no hay otro lugar donde encontrar esa satisfacción fuera de su persona. No hay otro lugar, no hay nadie más. Gracias, Señor, porque usted nos sustenta en todo aspecto, nos sacia tanto en lo físico por medio de su creación como en lo espiritual gracias a su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado, por su salvación preciosa, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, su Hijo Jesucristo, su unigénito. Le agradecemos por todo y le pedimos esto esta noche. Amén.